Padre y eterno Dios, una vez más clamamos esta tarde, Señor, para que sea tu palabra ministrada a cada corazón, Señor. Que las palabras que se escuchen en este lugar, Señor, sean las palabras que salen de tu boca. Que la administración que hay en este lugar sea la administración de tu Santo Espíritu a cada corazón. Que tu poder, Señor, que está en medio nuestro, sea el poder que en esta hora hace milagros, hace señales, hace prodigios, sanidades. Mientras escuchamos la palabra, mientras te adoramos, mucha gente ha sido sanada, lo creemos. Mientras seguimos escuchando tu palabra, mucha gente va a seguir siendo ministrada, libertada, salva. En el nombre de Jesús lo creemos. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Dice tu palabra que es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decirle amén al Señor? Bueno, estábamos anunciando, ¿verdad?, que a partir de hoy estamos arrancando con nuestra campaña de 40 días de oración. Hace unos meses atrás, en el mes de abril, mes de mayo, estuvimos con nuestros 40 días de perdón. ¿Cuántos estuvieron en esos días de perdón? ¿Cuántos fueron ministrados por el Señor? El Señor rompió cadenas, sanó corazones, ¿verdad que sí? Y creemos que en este tiempo de estos 40 días de oración algo va a ocurrir en nuestro hogar, algo va a ocurrir en nuestra iglesia, algo va a ocurrir en nuestra nación. ¿Cuántos lo creen? Tiene que ocurrir algo, mi amado hermano, porque es una iglesia que a partir de hoy se une para ir al Señor en ayuno, en vigilia, en oración. Le invito mañana. A las 5 de la mañana están abiertas las puertas de la iglesia para el matutino. Todos los días de lunes a sábado. Usted puede venir al matutino de 5 a 7 y media de la mañana. El día miércoles de 8 a 12 tenemos oración, ayuno y oración. Es el día de ayuno congregacional. Miércoles de 8 a 12. Recuerde, estamos comenzando hoy con 40 días de oración por mi nación, por Venezuela. Y es necesario que la iglesia se ponga en la brecha, se levante la iglesia, nos levantemos como atalayas a interceder por esta nación que necesita de la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? Esta nación necesita la misericordia de Dios, el favor de Dios, el socorro oportuno de nuestro Señor. Lo necesita esta nación. ¿Y sabe qué? El Señor está esperando que nosotros como su iglesia nos levantemos a interceder por esta nación. En muchos estados de Venezuela ya han hecho estos 40 días de oración. En muchos países, escuche bien, se han hecho estos 40 días de oración. Hay ciudades de Colombia donde en cada domingo, cada culto del día domingo, se levanta alguien con una bandera de Venezuela a interceder por Venezuela. ¿Cómo le parece a usted? Y es que es necesaria la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Así es que es necesaria la oración de su iglesia. Estaba viendo en estos días por ahí un video. El video está en YouTube, se llama Los Caminantes. Y este video de los caminantes son familias, personas que salen desde el puerto de Santander hasta ciudades de Colombia caminando, mis hermanos. Caminando porque no tienen los pesos para pagar el bus. Caminando, van kilómetros tras kilómetros, días tras días. Hay una mujer que dio un reportaje que tenía 2 meses caminando vía a Bogotá. 2 meses. Otra mujer con una niña en los brazos. El reportero le decía: ¿por qué haces esto? ¿Por qué expones a tu hija a esto? Y ella le dijo: porque no tenía otra salida. Mira, mi amado, cuando vi ese video comencé a llorar con un profundo dolor por nuestra nación. ¿Sabe? Usted es un bendecido de Dios. ¿No me escuchó? Usted es un bendecido de Dios. Dios te ha bendecido, nos ha bendecido cada día de nuestra vida, porque es la promesa del Señor. ¿Sabe? Pero los que no son bendecidos por Dios porque no han decidido aceptar la promesa de Jesucristo, la salvación,
la promesa del Espíritu Santo, el regalo de la gracia, esas personas se las están viendo mal. Y muchos están saliendo a la intemperie, a pasar hambre. ¿Sabe qué hacen en Colombia? Los esperan en algunos puntos claves con ollas de sancocho, de comida, de sopa, para darles un platico de comida para que estas personas sigan, agarren energía y puedan seguir caminando. En otras estaciones les dan agua, en otras estaciones está la Cruz Roja y les revisan cómo están sus niveles de tensión arterial y todo esto. Hay una persona, un venezolano que invadió una escuela que estaba abandonada en una de esas vías y lo hizo con la intención de recibir a sus compatriotas venezolanos cuando vengan caminando para invitarlos a que pasen allí a pasar la noche. Mire, mi hermano, le digo todo esto no para que usted este día se compadezca, sino para que este día nos pongamos en la brecha y asumamos el rol que Dios nos ha entregado, y es el de orar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacerlo, vamos a unirnos todos. Vamos a hacerlo. Mira, el equipo de misiones comenzó una cadena de oración todos los días de 9 a 10 de la noche. Usted puede sintonizarse a esa hora en la oración con el Espíritu Santo y van a ver muchas personas de nuestra iglesia a esa hora orando por nuestra nación. Este viernes tenemos nuestra vigilia de 7 de la noche a 12 de la noche, es la primera tanda, y ya de las 12 a las 7:30 de la mañana, todo el que se quiera quedar también lo puede hacer. Así es que, mi amado hermano, queremos decirle a usted la importancia que hay en la oración, y en estos próximos domingos, en estas próximas 6, 7 semanas, vamos a estar estudiando acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca del vigilar. Es necesario, mi amado hermano, que usted y yo asumamos lo que Dios nos está llamando en este tiempo. ¿Qué tal si le dice a la persona que está a su lado entonces, ¿estás listo? Vamos, pregúntele eso, ¿estás listo? ¿Estás listo, mi hermano? Te dice el Señor, ¿estás listo? Si estamos listos, entonces a partir de hoy vamos a comenzar a recibir unos mensajes de WhatsApp donde usted va a recibir allí un audio muy corto de 35 a 40 segundos con un post donde también tienes una información, un pequeño devocional. También usted puede ingresar a las redes, al Instagram, o puedes ingresar al Facebook y allí vas a conseguir el devocional diario, ¿sí? Busca GC de Fe y por allí vas a conseguir tanto el Facebook como el Instagram. Si usted no ha estado recibiendo esos mensajes de WhatsApp, usted al finalizar puede pasar al lobby. Allí hay una persona que va a tomar sus datos, su número de teléfono y su nombre, ¿sí? Y si tiene WhatsApp o mensaje de texto, para poder hacerle llegar esta información. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, Venezuela ora, 40 días de oración, la gran campaña de fe, ora al Señor. 40 días de oración por nuestra nación. Recuerde usted que en 40 días la ciudad completa de Nínive fue transformada por Dios. 40 días. Yo creo que si usted y yo le creemos al Señor, en 40 días esta ciudad de Mérida va a ser transformada por la mano de Dios. Este país, esta nación va a ser transformada por la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, yo lo creo. En 40 días Moisés estuvo en la presencia del Señor en el monte Sinaí. En 40 días el Señor Jesucristo estuvo en el desierto orando y ayunando. ¿Y sabe qué pasó después de eso? Fue tentado. Pero ¿sabe qué pasó después de la tentación? Que Él venció la tentación. Entonces comenzó su ministerio. Mi amado hermano, si usted desde hoy se enrola en este camino de estos 40 días de oración, clame al Señor para que el Señor guíe sus pasos y el Señor le indique a qué le ha llamado Él a servirle para su obra. Muy probable que después de estos 40 días el Señor tenga el inicio de tu ministerio. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciban? Diga este día, si usted lo quiere y lo reciba, diga, lo recibo en el nombre de Jesús. Recíbalo, es palabra del Señor para su vida. Entonces, ¿qué es la oración? Es una pregunta, ¿verdad? Que alguien puede decir, muy sencillo, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Qué más es la oración? ¿Ah?
Una relación con el Señor. ¿Qué más? Comunicación con el Señor. ¿Qué más? Acercarse a Dios. ¿Qué más es la oración? Sentir la presencia de Dios. No le escucho. Intimidad con el Señor. ¿Qué más? ¿Quién me dice? Interceder, me dicen por aquí. Es la oración. Bueno, la oración, muchas personas han dicho que es un arma poderosa. Lo vemos en Efesios. Después que se describe la armadura de Dios, dice, y la oración. La oración es el arma que Dios nos dejó a nosotros para nosotros interceder por el que está enfermo y para que esa persona sea sana. Es el arma que Dios nos dejó a nosotros para nosotros interceder por el que está cautivo y que esa persona sea libertada. Es el arma que el Señor nos dejó a nosotros para que usted y yo confesemos nuestros pecados y nuestros pecados sean perdonados. Muchos han dicho también que la oración es esa llave que abre las ventanas de bendiciones de los cielos. ¿Sabe, mi amado hermano? La oración, según lo que nos dice la palabra, es la que nos acerca al Señor. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces la oración es ese transporte que me lleva a mí al trono de la gracia. La oración está esperando que cada uno de nosotros esta semana, a partir de hoy, nos embarquemos en ese transporte que nos va a llevar a la presencia de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Dice entonces, eso es Hebreos 4, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver si esto nos deja hoy, ¿verdad? Ok. Dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos... Entonces, ¿qué es la oración? Es una conversación con el Señor, donde nosotros le expresamos a Él y Él, ¿qué hace? Nos oye. ¿Cómo se siente usted cuando le habla a una persona y esa persona no le presta atención? A veces hasta nos ofendemos, ¿verdad? Y a veces esa persona no presta atención, tal vez porque no es su tema de interés, tal vez porque está molesta esa persona. Ahora imagínese usted, Dios quiere tener un oído atento a la voz de sus hijos, pero veíamos la semana pasada o antepasada que Él escucha a su hijo que hace que el bien. A los hijos de Él que hacen el bien, entonces Dios les escucha. Sí, entonces Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Es la oración entonces el transporte que nos lleva al Señor. Y entonces vamos a ver a través de esa oración las respuestas del Señor. Ayer una de las personas que se bautizó decía, yo antes decía, ¿cómo es eso? Que los pastores dicen que Dios me habla. Y él decía, pero qué bueno es saber que realmente Dios me habla, porque Dios ha hablado a mi espíritu, ¿verdad que sí? Y es que entonces algo que usted y yo tenemos que hacer es cuando oramos al Señor, es dejarlo que Él hable también. Tenemos que dar un espacio para que Él nos hable. ¿Sí? A veces llegamos atropelladamente, Señor, te pido esto, tal, te pido, necesito, por favor, chao, nos vemos después, Señor, estoy muy apurado. ¿Sí? Avanzamos. Libro de Santiago, capítulo 5, en el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga. Entonces la oración es la que trae paz al afligido, al que tiene ansiedad. Para eso es la oración. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces la oración también es un medio, ¿para qué? Para alabar al Señor, para darle gracias al Señor, para glorificar su nombre. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mi amado hermano, entonces vemos que la oración es individual, pero también la oración es acompañado. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces la oración es la que me permite ir al Padre y decirle, Señor, perdóname.
Señor, sana a mi hermano. Recuerde que Jesucristo cuando sanaba a algún enfermo le decía, sea sano y sea salvo. Muchas veces dijo, sea salvo, y después le dijo, sea sano. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces la oración también es un medio de reconciliación, donde usted puede confesar la ofensa a la otra persona, y dice la palabra del Señor para que seamos sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tal si lo repite conmigo esa frase a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. La oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que el Señor ve con mucha preocupación que nosotros, sus hijos, estamos tan ocupados, aún dentro del mismo trabajo en la iglesia o en cualquier otra cosa, que no tenemos tiempo para escucharle, que no tenemos tiempo para hablar con Él. ¿Sabe qué es un riesgo? Que usted, que es un hijo de Dios, salga de su casa en la mañana y diga, voy a salir a hacer lo que quiera, y no haya orado. Le está abriendo puertas al enemigo, ¿sabe? La oración eficaz del justo puede mucho. Usted entonces en la mañana, cuando se levanta y ora al Señor, usted puede empezar a declarar bendición para su vida. Usted puede empezar a declarar la cobertura de Dios en su vida. Usted puede empezar a declarar sus promesas, que Él guarda su salida, guarda su entrada. Usted puede empezar a declarar que Él no lo va a dejar caer en tentación, que Él lo va a librar del mal. Pero sabe, es un riesgo que salgamos sin orarle al Señor, y menos desafiando al Señor. Voy a salir a ver si es verdad que si no oro, mira, pasarán pocos segundos para que venga algún pensamiento cochino a tu mente, o alguna trampa del maligno. Recuerde que la Biblia dice que Satanás está ¿qué? Acechando. Está acechando a los hijos de Dios. Y entonces usted y yo tenemos esa arma eficaz que es la oración, con la cual el Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es que es necesario que usted y yo entendamos que es el tiempo de pararnos en la brecha como atalayas del Señor para interceder por nuestros hogares, por nuestra nación, por nuestra iglesia. ¿Cuándo debemos orar? A ver quién me ayuda con esa pregunta. Todo tiempo. Dice la palabra orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. De hoy en adelante entonces vamos a aprender, así como aprendimos que perdonar 70 veces 7 es siempre. ¿Se acuerda de eso? Vamos a aprender que orar sin cesar es ¿cuándo? Siempre, diga conmigo. Siempre. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Señor quiere que usted y yo oremos en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Allá en el libro de Mateo capítulo 26, le voy a asignar esta tarea, si usted la quiere tomar, tome nota para que usted pueda leer estos 10 versículos en su casa. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Usted va a encontrar allí la palabra que nos habla acerca de estas descripciones que tenemos aquí. Nuestro Señor Jesucristo oraba constantemente, se apartaba a solas a orar. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo es nuestro principal ejemplo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Él se apartaba a solas a orar, pero también dice la palabra que se iba a las montañas y oraba prolongadamente, o sea que tenía tiempo con el Señor, con el Padre. Y también dice la palabra que otras veces oraba hasta la madrugada, en otras ocasiones amanecía orando. Eso es que vigilar, ¿sí? Y también dice que buscó compañeros de oración en esas situaciones de la vida donde el momento más cumbre de su vida por el cual estaba pasando, él buscó compañeros de oración. ¿Y sabe qué hicieron los compañeros? ¿Qué hicieron? Que no le escucho. Se quedaron roncando. Fue la primera vez, le dijo, oren una hora, y cuando regresó, ¿cómo estaban?
roncando. Fue la segunda hora y ¿qué pasó? Durmiendo. Y hasta la tercera vez que el Señor Jesucristo fue, los volvió a conseguir durmiendo. Y Él le dijo, bueno, ya está, la hora ha llegado. Es tiempo de que me entreguen. El Señor Jesucristo entonces buscó compañeros de oración y entró en agonía, en la oración, en ese momento de agonía. Ahora, alguien que me diga, ¿por qué debemos orar? A ver, alguien que me ayude, ¿por qué? No le escucho, porque la oración puede mucho, muy bien, pero ¿por qué usted debe orar? No el para, ¿por qué? No para, ¿por qué? Mire, la Biblia dice que es un mandato del Señor. Por eso usted debe orar. No porque necesite. Usted y yo debemos orar porque es un mandato, es una orden del Señor. Vamos a verlo en el mismo capítulo 26 de Mateo, el versículo 41, el Señor Jesucristo les dijo, velad y orad. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el por qué es porque es un mandato del Señor. Sigamos avanzando. Algunas razones por las cuales oramos. ¿Cuáles son esas razones? Yo coloqué aquí para hablar con Dios y que Él nos escuche, ¿verdad que sí? Porque no es solamente para decirle cosas a Él y que no nos escuche y que no nos responda, ¿verdad que sí? Pero recuerde, durante estas semanas, 6, 7 semanas, vamos a tener el tiempo de hablar de muchas cosas acerca de la oración, ¿sí? Para que Él nos escuche, para caminar con Dios, para conocer a Dios y crecer en Dios, para que Dios nos use. ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¿De verdad quiere que Dios lo use? ¿Está orando por eso, para que el Señor le use? Oramos también, ¿verdad?, para que Él se revele a nosotros en su palabra, para estar bajo su cuidado. Oramos para dar gracias a Él, ¿sí? No solamente para pedir. Oramos para que nos transforme el carácter y nuestra vida. Hablando de dar gracias, ¿cuántos han apartado tiempo solamente para darle gracias al Señor? ¿Sabe? Es necesario hacerlo. Oramos para que Él transforme nuestra vida, para que Él haga su voluntad en nosotros, para que Dios provea en toda necesidad. Oramos para que Él se glorifique. Oramos para tener paz en el corazón, aún en medio de la prueba, del más terrible momento por el que estemos pasando. Allí oramos para tener paz en el Señor. Ahora, algunos motivos de oración. Estos motivos de oración que coloqué acá son los que generalmente en este tiempo de vigilia, de ayuno, de cadenas de oración y estos 40 días vamos a estar intercediendo por la iglesia. ¿Cuáles son esos motivos? Número 1, diga conmigo, la familia. Levánteme la mano los hombres casados, por favor. Bueno, muchachas, miren todos los solteros que están por ahí. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Él amó a la iglesia. ¿Sí? Y eso fue ¿cómo? Con entrega, ¿verdad? Con sacrificio. Así es que, mi amado hermano, nuestra oración de los que somos casados no debe empezar entonces, Señor, bendice a los vecinos, bendice al jefe, bendice al pastor también. Y por allá lo último, bueno, Señor, y si te queda algo, también bendice a mi esposa. Diga conmigo, número 1, a la familia. Hombre que me está escuchando, nuestro primer deber antes de hacer cualquier otra petición es orar por la esposa que Dios nos dio. Que el Señor la guarde, que el Señor la bendiga, que el ángel de Jehová campe alrededor de su vida, que ninguna arma forjada vaya a prosperar contra ella. ¿Y después por quién? Por mis hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Levante sus manos. Mira, tienes una responsabilidad, tenemos una responsabilidad todos los días llevar nuestros niños a la presencia de Dios y declarar sobre ellos vida, declarar sobre ellos que ninguna maldición les va a tocar, porque estamos creyéndole al Señor. Bueno, si tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá viva, entonces después oramos por ellos, ¿sí? Y después ahí en el orden que no lo puse, ¿verdad? Pero yo después le aconsejo, ore por sus pastores, ore por la iglesia, ore por cada familia de la iglesia y luego usted va a orar por las necesidades básicas como alimentos, vestido, medicinas, estudio, trabajo.
Vamos a orar en medio de la tentación y antes de la tentación. Vamos a orar también por santidad, por fidelidad al Señor y a la iglesia, por fidelidad a nuestra esposa, a nuestra familia. Vamos a orar por crecimiento espiritual. Vamos a orar al Señor pidiéndole sabiduría, pidiéndole inteligencia y pidiéndole habilidades para nuestra vida. Vamos a orar también al Señor por prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prosperados y tener salud? Órele al Señor. Órele al Señor, porque la palabra de Dios dice que tú serás como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Así es que orémosle al Señor para que nos prospere, para que tengamos salud. Orémosle al Señor por finanzas, por propiedades, por nuestros pastores y líderes, por nuestra congregación, por los jefes, por los patrones, por los empleados, por los siervos, por los gobernantes. Escuche bien, es necesario orar por los gobernantes, por las autoridades. Aunque usted no lo crea, en nuestro país, hombres que están en gobernaciones, en alcaldías, se están levantando a pedirle a la iglesia: necesito que ore por mí. Mira, cuando yo escuché esto, yo dije: Señor, por ahí van los tiros. Si en cada estado un hombre que está al frente se para y entiende la necesidad que hay de tener a Dios como el supremo en nuestras vidas, mira, vamos a ver el cambio de Dios. Y para eso es necesario que usted y yo, a partir de hoy, intercedamos por esos gobernantes que están buscando de Dios. ¿Sabe? Hay gobernantes en nuestra nación que están ansiosos, que tienen insomnio, tienen pánico por la misma situación. ¿Por qué? Porque han sembrado demonios, han sembrado. Y esto, ¿sabe? Le quiero decir algo, esto no es nuevo. Mérida ha sido catalogada por años y en los estados andinos como los estados más idólatras. Pero ahora, aunado a todo esto, ha venido el diablo con todo su combo, con la santería, con el babalaísmo, con la hechicería, con los chamanes y toda esta cantidad de porquería, a querer venir a gobernar esta nación. Pero la iglesia se levanta hoy para decir: Venezuela es para Cristo, Venezuela es de Dios, le pertenece a Cristo. Tenemos que creerle al Señor y declarar sobre esta nación que la sangre de Jesucristo va a correr por cada rincón de esta nación para traer libertad en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios es el que se va a mover libremente sobre cada estado de Venezuela. Vamos a creerle al Señor, mi hermano. Para eso necesitamos ponernos de acuerdo cada día y orar al Señor e ir a Él en el nombre de Jesucristo. Oramos también por los enemigos, ¿verdad? Y a favor de ellos para salvación, para la victoria en ese conflicto. Oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por los ministerios que predican el Evangelio en cualquier área, ¿verdad? Y oramos por nuestra nación. ¿Qué tal si dice conmigo? Levante su mano derecha y diga: hoy me comprometo a orar por mi nación estos 40 días en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea, mi amado hermano, porque si eso es un hecho, yo creo que hay una victoria que se está moviendo en este lugar, y es la victoria de Jesucristo. Aleluya, es la victoria de Jesucristo. Créele al Señor. Bueno, y con esta pregunta terminamos, ¿verdad? ¿Cómo debo orar? ¿Qué tal si le pregunta a la persona que está a su lado cómo debo orar? Bueno, yo quiero decirle que el mismo Jesucristo nos dejó cómo debemos orar y lo dejó escrito, ¿sí? Libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a verlo. Libro de Mateo, capítulo 6. Habla de Jesús y la oración. Versículo 5. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor nos dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas.
Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Si uno se acerca a orar, ¿qué hipocresía va a haber allí? ¿Sabe? A veces nos acercamos a orar con tanta palabrería para que nos escuchen. A veces cantamos para que el que está al lado escuche que mi voz es linda. ¿Sí? Y Dios nos enseña este día cómo orar. El Señor dice entonces que ya esas personas tienen su recompensa. Veamos el siguiente versículo, el 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Entonces diga conmigo, lo primero que debo hacer es orar en el secreto. Claro, es allí. No es el miércoles a las 8 de la mañana en el ayuno en la iglesia. No es en el matutino. Ah, no, ya fui temprano, ya oré. No, mi amado hermano. El Señor dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice que te recompensará en lo público. Entonces, Dios nos está diciendo cómo debemos orar. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted y yo no necesitamos leernos unos libros de filosofía para ir y orarle al Señor y para ir a hacer una oración tan elaborada que ni la persona que está al lado entendió lo que yo quise decir. Usted y yo tenemos que tener un corazón dispuesto, una vida ferviente para el Señor, llena de fe, una vida humillada a los pies de Jesucristo, para entonces decirle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Ah, bueno, pastor, entonces como es así, entonces yo para qué voy a orar, si ya mi Padre sabe, mi Dios sabe, ¿verdad? No, el mismo Jesucristo, 40 días de ayuno y oración, en su momento difícil, estaba allí intercediendo delante del Padre. Usted y yo necesitamos orar. Diga conmigo, yo necesito orar. Versículo 9 entonces dice, vosotros pues oraréis así. Diga, ¿cómo debo orar? El Señor te dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, cuando usted le dice Padre nuestro, ya está empezando a reconocer que Él es su Padre, que Él es su Dios, que Él es su Creador, que Él es su formador, que Él le conoció antes de que estuviese en el vientre de su madre, que Él es el Señor de su vida. Padre nuestro que estás ¿dónde? Tenemos que empezar a identificar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Está revelado ya, mi hermano. Apocalipsis dice que Dios Padre está sentado en el trono. Apocalipsis 4, usted lo puede leer en su casa también. Que a la diestra está sentado ¿quién? Jesucristo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Diga, está aquí. Está aquí, está con nosotros. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Él está con nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Cristo. Y entonces dice, santificado sea su nombre. Y cuando usted le dice, santificado sea tu nombre, usted le está diciendo, Señor, solo tú eres Dios. Señor, solo tú eres santo. Se está uniendo a la adoración celestial para decirle a Él, santo, santo, santo. Diga conmigo, santo, santo, santo. Bien fuerte todos digan, santo, santo, santo. Dice la Biblia que allá arriba en la adoración celestial no cesan día y noche de decirle a Él, santo, santo, santo. Gloria al Señor, que usted y yo podamos comenzar la oración adorándole a Él y glorificando su nombre. Número 1 entonces, comienza adorando y luego puedes orar eficazmente. Salmo 100. Versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, entrad por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre. Entonces, la adoración y la alabanza son parte de la oración. Y dice la traducción lenguaje actual
que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Santificado sea tu nombre. Que todos te adoren, que todos reconozcan. Venga tu reino, diga conmigo, venga tu reino. Y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dice entonces la traducción lenguaje actual, venga tu reino, es ven y sé mi único rey. Es lo que le estamos diciendo al Señor. Solamente ante ti, oh Dios, me inclinaré y solamente declararé que tú eres el Señor de mi vida. Eso es venga tu reino, hágase tu voluntad. Sí, dice entonces que todos los que vivan en la tierra te obedezcan. Esa es la voluntad de Dios. Que todos nosotros obedezcamos al Señor. ¿Sabe que en el cielo se obedece al Señor? ¿Sabía usted eso? ¿Qué pasó con los que desobedecieron al Señor? Fueron desterrados, echados a las tinieblas. Dios quiere que usted y yo entonces vivamos en su voluntad, que le obedezcamos así como se hace en el cielo. Número 2, entonces requiere, el venga tu reino, requiere que nos separemos del mundo y nos acerquemos cada día más a lo que pertenece al reino de Dios. Eso es reino de Dios en nuestras vidas. Eso es gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando yo me alejo del mundo y me acerco más a Dios y le digo al Señor, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Estar bajo su gobierno. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Mateo 26:39, la parte B. El mismo Jesucristo le dijo al Señor, dice la palabra que se alejó, se postró, oró y le dijo al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que sea, dice, pero no que sea como yo quiero, sino como tú. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Es cuando le decimos al Señor, no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres en mi vida. Seguimos, el versículo siguiente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso nos enseña acerca de dependencia de Dios, depender de Dios, confiar en Dios, un día a la vez. Hoy no podemos estarnos mortificando si vamos a tener la harina pan para las hallacas de diciembre, ¿verdad? Ya he escuchado a varias personas, ay, ¿cómo irá a estar el precio de la harina pan? No sé qué. Dios dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sabe, cuando usted cada día le ora al Señor, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Él se lo va a dar. Cada vez yo le pregunto a la iglesia, cada domingo, ¿cuántos han sido bendecidos? Y todos que dicen, amén. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno. ¿Sabe? No nos afanemos. El Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Antes bien sean conocidas tus peticiones delante del Señor. Un día a la vez, entonces, el pan nuestro de cada día. Y dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Y es necesario que usted y yo entendamos que si nosotros no perdonamos, estamos poniendo estorbo en la oración. Si nosotros no perdonamos al que me hizo mal, estamos poniendo estorbo en la oración y el Señor no nos va a escuchar porque Él lo dice en su palabra. Número 4, entonces, tenemos que ir todos los días, cada día a la cruz, sin estorbo en la oración. Y usted dirá, pero bueno, pastor, ¿qué le voy a estar pidiendo yo perdón al Señor si yo no hice nada malo? El Señor por algo nos dejó dicho en su palabra, que vayamos a Él cada día y le oremos de esa manera. Perdona mis pecados, Señor, así como yo perdono al que me ofende. Versículo 13, y no me metas en tentación. La versión NBI dice, no me dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos, ¿verdad? Terminamos con nuestra oración. No, entonces ahí usted empieza a interceder. Ahí usted empieza a orar por su esposa, por sus hijos, a clamarle al Señor que sea el ángel de Jehová acampando alrededor de su hogar. Ahí usted empieza a declarar las promesas divinas sobre su hogar, empieza a declarar vida, sanidad, salud. ¿Sí? Ahí seguimos orando, pero sabe, este versículo me hace pensar en las promesas de Dios. Me hace pensar en las promesas de Dios que son para cada uno de nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene de Jehová, que hizo, dice, no dará tu pie al resbaladero. Mi amado hermano, no dará tu pie al resbaladero de la tentación. El Señor te guardará.
Cuando tú le digas al Señor, no me dejes caer en la tentación, cada día que se lo digamos al Señor, vamos a ver la mano del Señor. Y dice el versículo que leemos, líbranos del mal. ¿De cuál mal? ¿Sabe de cuál mal es? Del mal del enemigo, del mal del diablo que anda acechando a los hijos de Dios, buscando a ver a quién devorar. Cada día usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, líbranos del mal. El mal que el enemigo quiere traer directamente contra mí, con todos sus demonios. El mal que el enemigo quiere poner en otra persona para que venga contra mi vida. Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal. Y entonces usted sigue declarando las promesas del Señor. Señor, yo confío que tú eres mi guardador. Yo confío que tú eres mi roca fuerte, mi castillo, mi dulce refugio. Yo confío, Señor, que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Yo confío, Señor, que ninguna arma forjada va a prosperar contra mi hogar, contra mi vida. ¿Cuántos confían eso en el Señor? Entonces usted puede decir, Señor, gracias porque tú me vas a librar del mal. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Debemos reconocer cada día que es en las fuerzas del Señor donde yo resisto la tentación. No es en mis propias fuerzas. Es en las fuerzas del Señor donde yo soy cuidado, ¿sí? Y debemos apropiarnos de las promesas del Señor y hacer de ellas un estilo de vida. Dice otra vez, lo vuelvo a leer, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor nos manda a velar y a orar. No me dejes caer en tentación, pero no quiero orar, Señor. El Señor dice, tienes que velar, tienes que orar. Y entonces cuando me digas, no me dejes caer en tentación, yo voy a estar contigo, dice el Señor. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces sigue diciendo en Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ay, ay, ay. Bueno, ya usted se dio cuenta que ya terminamos, ¿verdad? Pónmela ahí, por favor, que nos faltan 2 laminitas. Dice la palabra que si no perdonamos, entonces nuestro Padre no nos va a perdonar. Pero el Señor dice que debemos acercarnos a Él y llevar a Él nuestra ansiedad. Llevemos nuestras ansiedades al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quejándonos? Vamos a hacerlo en oración. ¿Sí? Qué maravilloso es saber que la palabra de Dios dice en Romanos que el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de la presencia del Padre. Y que tenemos un abogado que nos defiende, que es Jesucristo. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, no estamos solos. Dios nos dejó la dulce compañía de su Santo Espíritu. Y sabe, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Y entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, Hebreos 4, 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venezuela necesita de la misericordia del Señor. Venezuela necesita del socorro oportuno del Señor. Y sabe, es necesario que usted y yo a partir de hoy tomemos las riendas de este país en oración. Este país no puede estar en las manos de la santería, mi amado hermano, ni en las manos del chamanismo, ni el babalaísmo. No, es su iglesia la que tiene que tener la autoridad sobre este país. Ni aún las puertas del Hades, dice la palabra, van a prevalecer contra su iglesia. Mi amado hermano, cuando usted se levante en oración, cúbrase en oración. Reprenda todo espíritu de retaliación en el nombre de Jesús. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cubra a su esposa, a sus hijos. Cubra sus bienes, lo que Dios le ha dado. Cubra, porque recuerde que la palabra dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero recuerde esta promesa maravillosa para tu vida. Jesucristo vino para dar vida y para dar vida en abundancia. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor.